Bienvenidos a todos en esta tarde. Yo veo algunas caras nuevas. Quiero que se sientan a gusto y cómodos en este lugar donde el objetivo es alabar a Dios, acercarnos un poquito más a nuestro Dios, aprender de Él y de su palabra, fortalecernos espiritualmente hablando para poder afrontar las batallas, las luchas de la vida que parece que nunca se acaban, ¿verdad? Uno dice, bueno, cuando tenga una edad y ya me jubile o esté a punto de jubilarme, cuando ya los hijos estén casados y ya tengan su propia vida y cuando ya nos vengan a visitar los nietos de vez en cuando, ya podremos descansar. Ay, amigo, yo dije hace algún tiempo que estamos en la tierra, no te olvides nunca, esto no es el paraíso. Aquí en la tierra hay sufrimientos y aflicciones y luchas y pruebas. Algunas las ves venir y otras dicen, ¿y asunto de qué me viene a mí ahora esto en la vida? La vida es dura, hermanos, para todos, para los ateos, para los cristianos, para los que creen, para los que se niegan a creer. La vida no es fácil. Estamos viviendo tiempos, como dice la Biblia, tiempos peligrosos y más peligrosos que se van a poner. Veían estos días las entrevistas que le hacían a las amas de casa cuando van a los mercados a comprar, y una señora decía, antes con 50 euros hacíamos una compra más o menos decente. Hoy en día ni con 100 euros somos capaces de llenar la cesta y el carrito para poder llevar algo de comida a casa. Y es así. Yo estaba viendo hoy una fotografía, yo sé que voy a hablar ahora en otro idioma, yo sé que ahora algunos dirán, ¿se acuerdan ustedes, los que tienen 20 años para arriba, de aquella moneda de 500 pesetas? Algunos dicen, había monedas de 500 pesetas. Sí, había una cosa que hacías así que marcabas teléfono, ¿verdad? Con aquella moneda de 500 pesetas, cuando tu padre te daba una moneda de 500 pesetas, saltabas como un cabrito. Yo me acuerdo que yo tenía un Mini, mi primer coche fue un Mini, pero no el Mini este moderno de hoy en día, el Mini. Yo le ponía 1000 pesetas de gasolina al coche. 1000 pesetas son el equivalente a 6 euros. ¿Quién se atreve a ir a una gasolinera hoy en día y decirle al hombre, póngame 6 euros de gasolina? El hombre dice, oiga, me está vacilando. Si el otro día le puse gasolina a la moto y fueron 10 euros, imagínate. ¿Cómo ha cambiado la vida, verdad? Todo ha cambiado de una manera increíble. Cuando nosotros vinimos de Venezuela, la televisión era en blanco y negro, el que la tenía, porque no existía la televisión en colores. Claro, algunos me están escuchando y ponen cara de dinosaurio, diciendo, pero este hombre ¿de qué nos está hablando? Sí, mi hermano, la guagua costaba medio duro, 2.50. ¿Qué te parece? Todo era diferente, todo era distinto. Nadie tenía teléfono móvil, no había internet, no había WhatsApp, no había Facebook, no había YouTube. Bueno, por no haber, no había a veces ni comida. Pero éramos felices, ¿sí o no? No extrañábamos de menos tantas cosas que hoy en día. Dicen que hay jóvenes hoy en día que están más enganchados al teléfono que muchos drogadictos en su época. De hecho, hoy en día ya a los niños no se les da la chupa. Se le da la máquina diabólica directamente y se tranquiliza. Yo no sé si son los colores, los destellos o yo no sé qué, pero la vida ha cambiado totalmente. Pero la pregunta es, ¿y a los cristianos también les ha cambiado la vida? Pues también, mi hermano, también nos ha cambiado la vida. Porque yo me acuerdo hace años cuando yo me convertí y comencé a ir a la iglesia por primera vez en mi vida, allí en Las Palmas, que el cristianismo en aquellos tiempos no era tan complicado. Era algo más sencillo, la gente no se complicaba la vida, no había tantas falsas doctrinas y enseñanzas y herejías raras que vinieron después de los años, ¿verdad? Era todo más sencillo, orar, leer la Biblia, venir al culto, ser feliz, disfrutar con la familia. Luego comenzaron a levantarse doctrinas y pastores auténticos vividores por todas partes. Y uno decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que ha pasado con la iglesia? ¿Qué es lo que ha pasado con el cristianismo? ¿Verdad? Es como si todo el mundo se hubiera vuelto loco. Nunca me olvidaré un día cuando cerca de aquí de la iglesia fui a buscar, creo que ya lo he contado en otras ocasiones, estos punteros láser, que sirven así para señalar cosas en la pizarra. Eso sí lo conocen, ¿no? Eso sí, ¿no? Y entonces el muchacho que me atendía tenía acento colombiano.
Y yo le dije, ¿tú eres colombiano? Me dice, ¿y usted cómo lo sabe? Digo, bueno, conozco mucha gente de Colombia, porque yo soy pastor evangélico y tengo muchos amigos y pastores conocidos allí en Colombia. Entonces me dice, ¿usted es pastor evangélico? Digo, sí. Dice, ¿usted es el que le quita las perras a la gente del bolsillo? Ustedes son los que le roban el dinero a la gente. Digo, tranquilito, que puedo ser tu padre, un repetito. Pero ese es el concepto que este muchacho tenía, que los pastores son los que le roban dinero a la gente. No sé de qué pastor estaría hablando, de mí no, por lo menos. Pero nosotros los cristianos tenemos que estar preparados porque los últimos tiempos, según la palabra de Dios, van a ser tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Y sobre todo me dirijo ahora a la juventud, a los que se han casado recientemente o a los que están en perspectivas de hacerlo. Piénsenlo bien, piénsenlo bien, porque cuando tengas hijos y metas a tus hijos en esos colegios donde pasan horas y horas y horas en manos de desconocidos, van a forzar a tus hijos a que acepten ciertas y determinadas cosas que hace tiempo eran auténticas barbaridades, pero que hoy en día son normales. Tú como padre y como madre no vas a poder hacer nada, porque incluso puedes llegar a ser detenido si no permites que a tus hijos les metan en la cabeza doctrinas y enseñanzas totalmente antibíblicas y antinatura, yo diría también. Así es que estamos viviendo en tiempos donde lo malo ahora es bueno y lo bueno antes era malo. Donde lo dulce ahora es salado y lo salado ahora es dulce. Donde el mundo está al revés. Incluso si os dais cuenta, hasta la misma naturaleza ha cambiado. Antes donde hacía frío, ahora hace calor. Y donde antes hacía calor, ahora hace frío. Hoy hacía más frío aquí que en la laguna. ¿De cuándo a dónde? Todo ha cambiado, absolutamente todo. Lugares donde antes no faltaba el agua, ahora oran y claman al cielo para que llueva. Y lugares donde no caía ni una gota, ahora oran para que no siga lloviendo porque el nivel de agua ha subido una barbaridad. Todo está al revés. Menos mal que en medio de este mundo enfermo y loco tenemos las promesas de Dios que no cambian. Amén, hermanos. Un Dios que dice en su palabra, yo seré el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nada podrá cambiar a Dios. Lo que Dios dijo que estaba mal, sigue estando mal. Lo que Dios aprueba y bendice, Dios lo sigue aprobando y bendiciendo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Él es inmutable. No cambia con las modas, no cambia con las generaciones, sino sigue siendo el mismo. Y una de las cosas que nos dijo el Señor en su palabra es, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Uno ve la vida del mismo Señor Jesucristo y no fue una vida fácil, ¿eh? No piensen ustedes que como era el Hijo de Dios y como tenía tanto poder y tanta influencia en la gente, su vida fue un camino de rosas. No, la vida de Jesús fue durísima, durísima. Había gente que lo odiaba y había gente que no paró hasta que lo crucificaron en Jerusalén. Había gente que le amargó la vida a él y a todos los que venían después de él, a sus discípulos, a Pablo, a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero él dijo, confíen, no se preocupen, no se amarguen, no se depriman. Yo he vencido al mundo y mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Qué importante es vivir en paz, mi hermano. Qué importante es tener la paz de Cristo en nuestros corazones. ¿Tú la tienes? ¿Se acuerdan ustedes cuando a un muchacho de aquí de la iglesia un jueves a la tarde le dije, mira, vete a la farmacia aquí en la esquina? Antes estaba aquí en la esquina, ahora está en la otra esquina. Vete y por favor pregúntale si tienen paz. Y el muchacho fue calladito y le dijo al de la tienda, perdón, me manda el pastor de la iglesia, me pregunta si ustedes venden aquí paz, un jarabe, un supositorio, algo. Y el muchacho lo miró así raro y dice, no, aquí no tenemos esas cosas, mi niño. El chico entró y le dije, ¿qué te dijo? No, que esas cosas no las venden. Digo, entonces vete al bar de aquí al lado que está lleno de gente, vete al bar y pregúntale. Entonces cuando entró le dice, oye, el pastor me dice que si aquí tienen paz, y le dice, ¿qué más quisiera yo tener paz aquí? Y le dije, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? El hombre con todos sus inventos y con todos los artilugios que ha inventado, el hombre no ha inventado todavía paz. Ni los ricos pueden comprar un gramo de paz. Porque la paz, el único que te la puede dar es el príncipe de la paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Con Cristo hay paz. Aunque no haya comida, pero hay paz. Aunque no haya salud, pero hay paz. Aunque no haya trabajo, pero hay paz. Míralo, por ejemplo, navegando en el mar de Galilea. Una tempestad terrible, terrible.
Pero el Señor dormía tranquilamente en la barca. ¿Sí? Despiertan al maestro y le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. Y el Señor le dijo, tranquilos, hombres de poca fe. El Señor durmiendo en medio de la barca sin ningún problema. Ya pueden pasar los niños porque me están poniendo carteles aquí y de un momento a otro explota la pantalla. Ya pueden pasar los niños a la escuela dominical. Esa fue la primera sensación que yo sentí en mi vida cuando fui por primera vez a una iglesia parecida a esta. Y le dije a Dios, yo no sé si tú existes o no, no lo tengo muy claro. Pero si tú existes, yo quiero que me des paz porque no la tengo. Y desde ese día, creo que tenía 17 años, tengo 61 ahora mismo, ni un solo día la paz de Cristo se ha ido de mi vida. Se han ido otras cosas y han venido otras. Pero la paz de Cristo es permanente. Nada ni nadie te la puede quitar. Tendrás días de abundancia, tendrás tiempos de escasez, te aplaudirán, te cuestionarán, te criticarán, te apoyarán. Todo lo que tú quieras, la vida es cambiante. Hoy el que está arriba, mañana está abajo y viceversa. Pero la paz de Cristo permanece para siempre. Y la Biblia dice que los que confiamos en Dios podremos tener la paz del Señor constantemente en nuestras vidas. Con este concepto de la paz, algo tan importante, quiero llevarles a la misma porción que yo leía esta mañana cuando les compartía la palabra a los hermanos del Puerto de la Cruz. En el capítulo 4 de Timoteo, de segunda de Timoteo, a partir del versículo 6, leemos las palabras de un hombre que sabe que le queda poco tiempo de vida. Sabe que de un momento a otro lo van a matar en una cárcel en Roma. Y él escribe esta carta y se la dirige, se la manda a un joven pastor llamado Timoteo, que está pastoreando una iglesia que él había fundado en la ciudad de Éfeso. Y le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjate qué cosas tan importantes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y el versículo siguiente dice, por lo demás, ya como conclusión, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos dicen amén? Ya se acabaron los viajes, el fundar iglesias, el preparar obreros. El tiempo está cercano y Pablo dice, de un momento a otro acaban conmigo. Un hombre que sufrió una barbaridad por ser cristiano, por ser predicador. Él había sido un perseguidor de los cristianos, ahora lo persiguen a él. Y él sabe perfectamente de que de un momento a otro su vida se acaba. A mí me llama mucho la atención que hay ciertos personajes, bueno, no dos ni tres, sino unos cuantos, personas de la Biblia que sabían que les quedaba poco tiempo de vida. Incluso hasta llamaban a los hijos y le decían, llámeme a todos los muchachos, llámeme a mis nietos, llámeme a los hijos, porque quiero despedirme de ustedes antes de morir. Y los bendecía, por ejemplo, el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob y otros, que sabían que iban a morir. Bueno, me llama la atención sobre todo la vida de Isaac, que dice que está a punto de morir, si le dice al hijo, prepárame 2 cabritos que me voy a morir. No, mandarse 2 cabritos uno solo. Y se va a morir y se come 2 cabritos. Y los bendice porque sabían que les quedaba poco tiempo de vida. Y ahora el apóstol Pablo dice, me queda poco tiempo, el tiempo de mi partida está cercano, pero quiero dejar constancia de que para mí la vida no ha sido fácil, ha sido una lucha, una batalla tremenda. Y he peleado la batalla y he acabado la carrera, no he tirado la toalla antes de tiempo, sino que me he mantenido firme a pesar de las circunstancias hasta el final. Ah, y una cosa muy importante, y nadie me ha quitado la fe que tenía en el Señor. Amén. Me han quitado trozos de piel de la espalda a latigazos. Me han humillado, me han criticado, me han perseguido, me han hecho todo tipo de perrería, pero la fe nadie me la ha podido quitar. Tampoco se la pudieron quitar a los jóvenes que llevaron a Babilonia, ¿se acuerdan? Se los llevaron cautivos a Babilonia, mataron a sus padres, les quemaron el templo, les destruyeron la ciudad, etcétera, etcétera, pero no pudieron robarle la fe de sus corazones. Tampoco a José.
Y mira las perrerías que le hicieron a José, ¿eh? Lo vendieron, aunque realmente en el fondo querían matarlo, lo meten en una cárcel, lo acusan de algo que no había cometido, pero él en todo momento mantiene su fe y su confianza en el Señor. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que esta gente de la Biblia lo pasaran tan mal, José, David, Moisés, Pablo, Pedro, etcétera, y no perdían la fe? Y hoy en día te encuentras a hermanos, a cristianos, que pierden la fe tan fácilmente. ¿Cuál era el secreto de aquella gente? Porque parece que cuanto más los torturaban, más fe tenían. Y parece que cuanto más impedimentos les ponían, más se animaban. Fíjense, por ejemplo, ustedes cuando los discípulos, Pedro y Juan, los llevan, los castigan, les dan con látigos una paliza terrible, les prohíben hablar del Señor Jesucristo en las calles de Jerusalén, se van, reúnen a los hermanos, reúnen a la iglesia y dicen algo así como: Señor, danos de nuevo en tu palabra para que se siga predicando tu palabra y podamos seguir orando por los enfermos y ver prodigios y maravillas. Danos de nuevo. Y dice que el lugar donde estaban tembló y siguieron, y no había forma de parar a aquella gente. Y a Pablo lo metían en cárceles y desde la cárcel seguía cantando. Y tú dices, Dios mío, pero ¿qué tenía aquella generación? ¿Qué tenían aquellos cristianos que a lo mejor no tenemos nosotros? Porque yo veo gente que se va del Señor por una tontería. Porque a lo mejor un día el pastor no lo saludó. O porque un día escuchó una predicación y se sintió, me está hablando a mí, se sintió aludido, ofendido y cogió no vino más. Y yo digo, Dios mío, aquellas mujeres que llevaban a sus hijos en sus entrañas y a otros de pecho y salían a la arena del circo romano y eran despedazadas por fieras y los quemaban. Y Nerón, que se le ocurrió la genial idea de prenderle fuego mientras crucificaba a los cristianos para poder ver cómo las fieras se comían a los cristianos. Y dice que morían cantando, saltando y riendo. Y yo digo, Dios mío, pero ¿dónde está la fe nuestra hoy en día? Porque esta gente pagó un precio terrible. ¿Nosotros qué precio estamos pagando? ¿Qué precio estamos pagando nosotros, cristianos occidentales, cristianos de Europa, por el hecho de ser cristianos, si nadie se mete con nosotros? Mira la iglesia ahora mismo, la puerta está abierta. Aquí no va a venir nadie, que yo sepa, a llevarnos presos, a llevarnos a un campo de concentración, a obligarnos a renegar de Cristo. Nadie se mete con nosotros. No es un delito ser cristiano, puedes venir con la Biblia en la mano o no. Puedes pararte en una calle y decir, oye, que Dios le bendiga. Te pueden llamar loco, pero meterte en la cárcel por eso, pues no. Y sin embargo, a pesar de que lo tenemos todo, si nuestros antepasados levantaran la cabeza dirían, pero ¿de qué se quejan ustedes? Si tienen todo, hasta se quejan de lo que tienen. Y a veces tenemos una fe tan endeble, una fe tan emocional, una fe con tan pocas raíces. Me llama la atención que Pablo no solamente le dice a Timoteo que él ha terminado la carrera, ya ha peleado la buena batalla, ya ha mantenido la fe, sino que también hay un momento en el que a Timoteo le dice, y la fe que tú tienes ahora, primeramente habitó en tu abuela Loida, y después tu abuela se la transmitió a tu madre, a Eunice, y tu madre te la transmitió a ti. Hoy en día hay un empeño, y no es malo, pero se queda corto. Queremos darle a los hijos lo mejor, la mejor carrera, el mejor coche, la mejor ropa, las mejores cosas, el mejor estudio. Está bien, yo no tengo nada en contra de eso. Pero ¿y la fe? ¿Se la estás transmitiendo? Porque en la Biblia los padres le transmitían a los hijos el conocimiento de la Escritura. Y las madres la fe a sus hijos. Porque yo dije esta mañana, y estoy convencido de ello, que hay varias formas como puede venirte a ti la fe. Como puede crecer la fe. Por ejemplo, hay un versículo que dice, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Lo conocéis, ¿verdad? Ese término, ese verbo, es un término, digamos, polivalente. Se puede traducir por oír o por obedecer, que a mí me gusta más. La fe viene por obedecer y por obedecer la palabra de Dios. Es una forma como viene la fe. Pero hay momentos que te viene la fe y tú ni la has pedido. Es como un don, como un regalo, ¿no? Que el Señor te da. También la fe es como un fruto. Gálatas capítulo 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Menciona la fe como parte del fruto, es decir, según tú vas avanzando y tú vas creciendo y tú vas madurando, la fe también va creciendo en tu vida. Pero también hay otro tipo, otra forma como te puede venir la fe, que a mí me gusta mucho esto, y es por imitación, por imitar la fe de otro. Por ejemplo, la carta a los Hebreos, cuyo autor no sabemos, dice, imitad la fe, ¿de quién? De vuestros pastores. Ese versículo está en tu Biblia y en la mía también. Imitad la fe de vuestros pastores.
Yo quiero tener la fe de este hombre. ¿Cómo reacciona este hombre, esta persona, cuando tiene problemas, cuando tiene luchas, cuando tiene críticas? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se comporta su fe? ¿Qué tipo de fe tiene esta persona? Y dice la Biblia, imítalo. Es como los niños pequeños. Ahora, por ejemplo, estaba mi nieto Adriel por ahí, ¿y qué hacía? Tocaba las palmas. Él no nació tocando las palmas. Lo ha visto y entonces copia lo que ve. Y estaba haciendo así, levantaba las manos, no sé a quién, pero las levantaba. ¿Por qué? Porque ve a los demás que levantan las manos. Hacen las cosas por imitación. Pero es que en el mundo espiritual hay cosas positivas que pueden venir a tu vida por imitar. Por ejemplo, cuando yo escuchaba al pastor con el que yo me convertí a predicar, yo decía, yo quiero ser como él. Después prediqué mejor que él, Pero yo quería imitarlo. Y al principio me decían, oye, oímos a Manolo y oímos a este y los dos son iguales, predican igual. Hasta hubo una época que me quería vestir hasta como él. Fíjate tú lo bobo que era. Hasta que uno ya desarrolla su estilo y todo eso, ¿no? Pero era por imitación. Y yo aprendí a orar oyendo a la gente en la iglesia orar, porque me daba mucha vergüenza, mucha vergüenza orar en la iglesia. De hecho, yo decía, no, a mí no me llamen porque me daba mucha vergüenza. Y aprendí a cantar oyendo a los demás cantar. Y aprendí a tocar la guitarra viendo cómo ponía el otro el dedo y yo intentaba ponerlo. Y yo aprendí muchas cosas por imitación, hasta que después ya, lógicamente, uno crece y madura en la vida, ¿verdad? Entonces, si te falta fe, mira a tu alrededor quién es la persona que te puede dar un ejemplo de fe, imítalo a él. Si no sabes cómo orar, escucha cómo oran los demás y tú, más o menos, también puedes aprender. Si te gusta predicar la palabra y no sabes cómo se hace, escucha a los que predican la palabra y mira cómo empiezan, cómo terminan, cómo se van de un tema a otro, cómo buscan la lectura. Es decir, hay cosas que vienen por copiar, por imitar, y ya después no te preocupes, ya después tú tendrás tu propio estilo y tu forma. Entonces la Biblia nos enseña que la fe de Timoteo la tuvo su abuela y se la transmitió a su madre y después su madre se la transmitió a él. Porque esa era la obligación de las madres, no de los padres. Las madres transmitían la fe a sus hijos y los padres el conocimiento. Ahora bien, ¿qué conocimiento le va a transmitir un padre del Señor a su hijo si el padre no estudia ni lee la palabra? Pues le hablará de fútbol, le hablará del Tenerife, le hablará de pesca, le hablará de lo que quieras, pero de la Biblia no puede. Pero bíblicamente el padre transmitía el conocimiento bíblico a sus hijos. Fíjate qué responsabilidad. Y una madre que está todo el día quejándose, todo el día depresiva, todo el día amargada, todo el día gritando, todo el día echándole la bronca al marido, a este y al otro, ¿qué fe le va a transmitir a sus hijos? Ninguna. Pero que tus hijos, ahora que son pequeños y están bajo tu techo, que puedan ver cómo mamá oraba y cómo papá leía la palabra. Y entonces entre los dos se complementaban para producir, permítame el término, un hijo maduro, firme y estable en las cosas del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo felicita a Timoteo por la fe que tenía, pero después la fe tú tienes que desarrollarla y tienes que cultivarla, porque en la Biblia no todo el mundo tenía la misma fe, como tampoco en esta iglesia. En esta iglesia no todos tenemos el mismo nivel de fe. La Biblia dice que había seguidores de Cristo que tenían poca fe. Por ejemplo, te acabo de poner un ejemplo, cuando Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea y todo vuelve a la calma. Les dice el Señor a sus discípulos, ¿por qué dudasteis, hombres de poca fe? Y aquel centurión que vino a pedirle ayuda, misericordia al Señor por un criado que tenía enfermo, el Señor le dijo, en todo Israel no encontraba nadie que tenga tanta fe como este hombre. Es decir, hay muchos niveles de fe en la Biblia. Dice la Biblia que la fe de Timoteo, lo dice textualmente el texto, dice que era una fe auténtica, genuina. Una fe no fingida, dice la versión Reina Valera del 60. Es decir, hay muchos tipos de fe. Hay una fe natural. ¿La fe natural qué es? Pues chico, la fe que tienes cuando te montas en el ascensor con la fe de que no se va a caer. Una abuela que yo tuve, la madre de mi padre, un día se cayó de una altura muy grande porque abrió la puerta del ascensor y la inercia la llevó y el ascensor no había llegado y se cayó y no se mató de milagro. Y los que nos montamos en avión, ¿usted conoce al piloto cuando va a viajar? ¿Usted sabe si está casado o soltero? Usted va a la cabina y dice, perdón, una preguntita, ¿usted es cristiano o es ateo? ¿Me puede enseñar el carnet, por favor? ¿Me puede enseñar su título? ¿Usted se monta en el avión con la fe natural de que el avión no se va a caer? ¿O usted se montaría en un avión sabiendo que se va a caer? Eso no es fe, eso es ser bobo. ¿No?
Hay una fe natural. Y cuando usted coge el coche en la carretera, si yo sé que me voy a matar en la carretera, pues no me monto. Hay una fe natural que todo ser humano tiene. Y cuando uno va por la calle no va mirando a ver si te van a tirar una maceta en la cabeza. Hay una fe instintiva, una fe natural, ¿verdad? Hay una fe natural que dice que cuando usted termina de trabajar, llega el patrón y le paga su sueldo. Eso es fe, es una fe natural. Pero esa fe no sirve para mover montañas espirituales. Esa fe no sirve para obtener resultados en el mundo espiritual. Hay otro tipo, otro nivel de fe, que es la fe bíblica, la fe que el Señor nos da. Y Pablo dice que esa fe a él nadie se la pudo quitar. Aunque le dieron palos, aunque lo apedrearon, aunque fue náufrago, aunque estuvo en la cárcel, nadie le pudo quitar la fe de su corazón. Porque la fe no estaba fundada en emociones, no estaba fundada en sentimientos, no estaba basada en circunstancias, en hombres, estaba basada en Cristo. Y Cristo es la roca sobre la cual podemos edificar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no edifica su vida sobre Cristo, ¿sobre qué la está edificando? Podemos tomar buenas decisiones en la vida y malas decisiones. Pero lo importante es decir, Señor, yo tengo un fundamento, yo tengo una roca en mi vida, que cuando vengan los problemas, cuando vengan las circunstancias, yo voy a permanecer firme porque yo sé en quién he creído. Y la fe va a ser probada, ¿eh? Si usted dice que tiene fe, vale, vas a tener que demostrarlo. Vas a tener que demostrarlo. A mí me llama la atención que la Biblia no dice que nuestra paciencia va a ser probada. No digo que no lo sea, pero bíblicamente no lo puedo demostrar. No puedo demostrar con un texto en la Biblia que la Biblia diga que el Señor nos va a probar la paciencia, nos va a probar la templanza, nos va a templar incluso hasta el amor. No dice nada de eso. Pero la Biblia sí dice que nuestra fe va a ser probada por el fuego. Y Dios sabe cómo probar nuestra fe. Puede ser que un momento el Señor decida probarte en la familia. Y ese hijo que tú has criado con tanto cariño y con tanto amor, resulta que ahora le da por meterse en la droga. Y tú dices, Dios mío, ¿pero esto qué es? O resulta que ese trabajo que has tenido toda la vida, donde te has sacrificado y has dejado años de tu vida, ahora resulta que te echan a la calle como una pieza, como un mueble viejo, porque ya no pueden usarte y sacarte más el jugo. Si las pruebas son múltiples y variadas, hay de todo tipo, físicas, espirituales, de toda índole, ¿verdad? Pero hay una prueba que probablemente todos y cada uno de nosotros en momentos puntuales de la vida experimentaremos. Y Pablo relata aquí un poquito, si me permiten, déjenme que les lea unos versículos. En la misma carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, pero en el versículo 9, Pablo le dice al que va a recibir la carta, a Timoteo, procura venir pronto. No dice procura venir, sino procura venir pronto, porque él sabe que le van a matar dentro de poco. Así que procura venir pronto a verme, porque Demas era un compañero de viaje, era un predicador, como Timoteo, como cualquier otra. Dice, Demas me ha desamparado. Una cosa es que te ha abandonado y otra cosa es que te ha desamparado. Son dos cosas diferentes. Parecen igual, pero no son las mismas. A ti te puede abandonar una persona, pero desampararte una persona, búscalo en el diccionario para que veas que son dos cosas diferentes. Y Pablo dice que a Demas, a él lo desamparó. ¿Y cuál fue el motivo? Dice, porque se fue Demas amando este mundo. Para Demas en aquel momento era más importante la vida del mundo que estar al lado de un hombre, como era Pablo, que necesitaba todo el apoyo del mundo y que le había ayudado tanto. Bueno, dice que se fue a Tesalónica. Otro llamado Crescente dice que se fue a Galacia. Y un tal Tito, que también lo conocemos, se fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Después dice otro muchacho que también estuvo con él viajando, llamado Tiquico, dice, lo envió a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y ahora menciona otro personaje que, escucha, Alejandro, otro que viajó con él, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Ves? Pablo no es vengativo. Pablo no dice, ya verás cuando yo salga de aquí, si es que salgo, sino que el Señor se encargue de este personaje. Dice, cuídate de él, guárdate de él, porque en gran manera se ha opuesto a mis palabras. En mi primera defensa, es decir, cuando lo sacas de la celda para llevarlo al juicio, en ese primer juicio, esa primera audiencia,
ninguno estuvo a mi lado. Ninguno. Pablo era el predicador más famoso de la época, conocía a miles y a miles de personas. En Roma había una comunidad enorme de cristianos, como ustedes saben, de miles de cristianos, y ninguno iba a la cárcel a visitarlo, ninguno estuvo con él en el juicio, nadie, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Bueno, como decía mi padre, los mejores amigos se prueban cuando uno está en el hospital o en la cárcel, ¿no? Ahí es donde uno sabe si realmente hay verdaderos amigos o no, o son amigos de conveniencia. En este caso, nadie fue capaz de estar al lado de Pablo. Solamente uno estuvo con él siempre. ¿Quieren saber quién es? Ponme el versículo 17, por favor, si eres tan amable. Léalo conmigo. ¿Quién estuvo con él? El Señor. Dígalo otra vez. El Señor. ¿De qué Señor estamos hablando? Del Señor Jesucristo, al que hemos cantado, al que hemos adorado, al que le hemos dicho: a ti la honra, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese Señor, dice, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y para que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Ahora tú imagínate, un hombre conocido, un hombre que ha dado su vida por el evangelio, un hombre que ha levantado iglesias por todas partes, un hombre que ha ayudado a pastores, un hombre que le ha dado oportunidad a cantidad de gente. Resulta que en el momento más duro y difícil de su vida, nadie está con él, nadie lo va a visitar, nadie dice: oye, Pablo, te hace falta algo, Pablo, necesitas algo. Si pide el capote, el manto, es porque tenía frío. Es que a nadie se le ocurrió llevarle una manta a este hombre, a nadie se le ocurrió ir a visitarlo, a llevarle una tacita de caldo caliente, a nadie se le ocurrió nada, ni por ahí te pudras, amigo. Pero Pablo está relajado y tranquilo porque dice: ¿saben una cosa, hermanos? Pero el Señor estuvo conmigo y me libró de la boca del león, del diablo, y me dio fuerza. Y el hombre sigue predicando a pesar de que sabe que lo van a matar por predicar el evangelio. Y dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Y cómo concluye esta conversación? Dándole al Señor toda la gloria y la honra. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así muere un valiente. Así no muere un mequetrefe, un pelele, un hombre que es ahora sí y mañana no. Así mueren los valientes, los hombres de Dios. Como él dijo: yo sé en quién he creído. Me abandonó este, me traicionó el otro, me criticó fulano, este me causó males, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas porque yo sé en quién he creído. Bendito sea Dios. Y esa es la fe que nos va a ayudar a sobrevivir en estos tiempos. Esa es la fe que necesitamos todos, los casados, los solteros, los mayores, los jóvenes. Esta es la fe que necesitamos urgentemente para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Para poder discernir si el tiempo que estoy invirtiendo con alguien, escúchalo bien, o con algo, merece la pena. No te encariñes, no te enamores, no pierdas el tiempo con lo que no es de Dios, porque te vas a llevar una desilusión. Y hay heridas que es muy difícil que se curen, aunque pase mucho tiempo. A mí me llama la atención, y lo dije esta mañana, y es algo que llevo días y meses, diría yo, dándole vueltas a todo esto en mi corazón, levantándome a veces muy temprano de madrugada y dándole vueltas a todo esto, porque a mí, y perdonen que insista, pero es que necesito insistir en esto, me llamó poderoso. De hecho, si después quieren verlo, mi Biblia subrayé esa parte cuando Pablo dice: he peleado la buena batalla. La buena, no la mala, la buena. Y yo le preguntaba al Señor, y decía: Señor, ¿hay batallas malas? Como cristiano, ¿hay batallas en las que no tenemos que meternos nunca? Claro que sí. Hay batallas donde puedes perder la vida. Hay batallas de las que puedes salir herido para siempre. Hay batallas en las que puedes arrastrar a tu familia y a tus seres queridos y que pierdan la vida. Hay batallas en las que es mejor que no te metas. Estoy hablando metafóricamente, ¿sí? Hay batallas en las que no pierdas el tiempo, no te ilusiones, no te encariñes, porque la vas a perder, porque no está el Señor en esa batalla. Porque cuando peleamos por algo o por alguien donde el Señor está, bendito sea Dios, lloramos, sufrimos, lo que haga falta, porque sé que en esa batalla, porque sé que en ese esfuerzo Dios está conmigo. Sea hijo, sea marido, sea esposa, sea lo que sea. Cada uno sabrá a lo que me refiero.
Pero hay otras batallas que mejor que te salgas corriendo cuanto antes. Y permítame poner algunos ejemplos, porque yo le decía al Señor, Señor, enséñame, yo quiero aprender de ti. Yo no tengo pastor. Yo no tengo pastor hace 40 años. Yo necesito que tú me enseñes y que tú me hables. Y ahora que no hay ruido de coche, ni de semáforo, ni de ambulancia, ni nada, sino aquí tranquilito, solo tú y yo, enséñame, Señor, háblame de tu palabra. Y el Señor me da palabra y me enseña. Así es como el Señor me pastorea a mí. Y yo empecé a hacer una lista y Él me venía a este pasaje, vete aquí, vete allá, lee esto, apunta a lo otro. Y tengo listas enormes de nombres, de lugares, de capítulos, de versículos, de batallas malas. Batallas que fue un desastre haberse metido en ellas. ¿Te acuerdas cuando el otro día hablaba de que los filisteos le dijeron al rey de Filistea, no lleves a este porque este no es de nosotros y este se nos va a volver en contra en la batalla? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, David no fue librado milagrosamente, pero los filisteos sí fueron a la batalla. ¿Te acuerdas? David se fue a su casa, que por cierto se la encontró quemada, destruida, se habían llevado a la mujer, a los hijos. Pero los filisteos sí fueron a la batalla. Y cuando uno sigue leyendo, dice, ¿y a qué batalla fueron? Fueron a pelear contra Israel y contra el rey Saúl. ¿Y qué pasó ese día? Que Saúl murió. Perdón, se suicidó. Saúl, viendo que había perdido la batalla, se echó sobre su espada y como aquellos samuráis japoneses en la Segunda Guerra Mundial, se quitó de medio. Y a su hijo Jonatán, que era un chico excelente, una persona maravillosa, el íntimo amigo, la mano derecha de David, lo mataron. Y al otro, y al otro, y al otro. Una batalla en la que Dios no estaba. Porque dice la Biblia que hacía mucho tiempo que Dios se había apartado de la vida de Saúl. Él creía que podía hacer lo que le daba la gana y no pasaba nada. Te equivocaste, amigo. Ese día perdiste la guerra porque Dios no estaba contigo en esa batalla. Y lamentablemente Jonatán, que no sé qué hacía allí, se equivocó de día, se equivocó de lugar, se equivocó de batalla, también lo mataron a él, por haber ido con la persona equivocada, al lugar equivocado, en el día equivocado. Perdió su vida antes de tiempo. Cuando le llega la noticia al rey David, David se vuelve loco y empieza a gritar, Jonatán, Jonatán, amigo mío, etcétera, etcétera. Una mala batalla. ¿Para qué vas a una guerra donde Dios no va contigo? Jeremías tuvo 40 años diciéndole al pueblo, arrepiéntanse, no se les ocurra hacerle la guerra a los caldeos porque la van a perder. No porque sean más fuertes que ustedes, no, sino que ustedes están mal. Ustedes están en pecado, viven en desorden y Dios no va a bendecir vuestros esfuerzos. No le hicieron caso, pelearon contra Nabucodonosor, perdieron la guerra, murieron miles de personas. Muchos niños se quedaron sin sus padres, mujeres sin sus maridos. El templo lo queman, lo saquean, lo destruyen, las murallas, Jerusalén, los llevan al cautiverio. Un desastre. ¿Por qué? Porque fue una mala batalla. ¿Qué le decía Jeremías? Ríndanse, busquen al Señor, pídanle perdón, pónganse en orden. Y si no lo van a hacer, si no quieren obedecer al Señor, por lo menos ríndanse al enemigo para que el enemigo tenga piedad y clemencia de ustedes. Pero ni una cosa ni otra. Fue una mala batalla. La batalla del año 70 después de Cristo en Jerusalén, cuando Tito es mandado por su padre, el emperador Vespasiano, y le dice, tráeme todo el oro y los tesoros del templo. Se ponen a pelear, ¿verdad? Los celotes se ponen a pelear a aquellos judíos cuando el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. No hacen caso a la palabra, no se convierten, siguen R que R con su desobediencia, pierden la guerra. 1 millón de judíos perdieron la vida en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Mira, todavía ni se han recuperado de aquella guerra. Y estamos en el 2023 y aquella guerra fue en el 70 después de Cristo. Todavía en tantos siglos no han podido levantar el templo. Todavía no han podido ni siquiera dominar el monte de las mezquitas en Jerusalén. Todavía no se han recuperado de aquella pérdida. Y Jerusalén nunca más volvió a hacer lo mismo porque pelearon una mala batalla. ¿Te das cuenta? Entonces tú pregúntate, ¿por qué estoy yo luchando en la vida? ¿Con qué me estoy yo encariñando y entreteniendo? ¿Es una buena batalla? Gloria a Dios, pelea, el Señor te va a dar la victoria. Pero si es una mala batalla y estás perdiendo el tiempo y te estás encariñando y estás perdiendo el tiempo con algo, con alguien que no es de Dios, después no digas que no te lo dije. Después no digas que no sabías. Una buena batalla fue la de Jericó, que no hace falta ni disparar una flecha. Una buena batalla fue la de Jericó, que el Señor le dijo, tranquilo, den vueltas
y vueltas, y al final de los 7 días den otras 7 vueltas y griten y las murallas cayeron solas. Eso es una batalla que da gusto ir a ella, ¿sí o no? Eso es una maravilla. Batalla buena eran las que hacía David, que con una honda, con una piedra, mataba a un gigante y hacía correr a los filisteos como si fueran gallinas. Eso sí que eran buenas batallas. Una buena batalla fue la de Gedeón. Aquella noche con 300 campesinos, con un shofar en la mano y con un candil en la otra, asustó al enemigo, a 1,5 millones de soldados, los puso a correr con 300 campesinos. Eso sí que fue una buena batalla. ¿Pero por qué son buenas batallas? Porque Dios estaba en aquellos esfuerzos. Porque Dios estaba con aquellos hombres, con Gedeón, con David, con otras personas. Pero malas batallas son aquellas donde sales herido. Malas batallas son aquellas que se pierden y malas batallas son aquellas en las que Dios no te dijo que te metieras. Nosotros estamos en batalla, todos tenemos nuestras batallas, ¿eh? Los pastores también tenemos las nuestras, ¿eh? Nosotros hemos estado librando una batalla hasta el otro día terrible, ¿eh? Terrible, que ya no nos quedaban ni fuerzas ni lágrimas para llorar. Yo empezaba todo el día llorando, ¿eh? Y no podía evitarlo, ¿eh? Todo el día llorando, yo dormía llorando. Y Elena me secaba las lágrimas y decía, descansa, tranquilo, todo está bajo control del Señor. Y venga a llorar, y venga a llorar. Y yo iba conduciendo y venga a llorar, y no podía parar de llorar. Y me paraba en los semáforos y miraba a un lado, y la gente me miraba así de reojo diciendo, uy, mira, ahí hay un loco. Y salía a pasear al perro y venga a llorar todo el santo día con esa cosa en el corazón, una batalla a vida o muerte. Pero la ganamos en el nombre de Jesús, la ganamos en el nombre de Cristo. Y cuando hace 2 domingos le dije, Señor, yo voy a hablar en tu nombre en fe y yo voy a decir que voy a ir con mi familia a Israel en el nombre de Jesús. Y al día siguiente le dije, Señor, yo prediqué y te puse a ti en alto, ahora no me dejes a mí en más lugar. Respáldame, Señor. Y el Señor nos respaldó, pero hay que pelear la batalla, porque antes de una gran victoria viene una gran aflicción, un gran problema, ¿te das cuenta? Entonces pregúntate honestamente, ¿estoy peleando, estoy librando una buena batalla? ¿Merece la pena luchar por este? ¿O por esta? ¿O por esto? ¿O por aquello? ¿Merece la pena? Si Dios te da confirmación, adelante. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos, derribar altivez, llevar pensamientos a la obediencia de Cristo. En fin, ya saben todo eso. Si hay alguien en la Biblia que utiliza constantemente términos militares, ese es Pablo. O habla de espada, o habla de escudo, o habla de lanza, o habla de guerra, o habla de soldados. Constantemente está hablando en términos militares. Pero es que él dice que nosotros, nuestra lucha no es contra sangre y carne, como en la época de los filisteos, los amorreos, Gedeón. No, nuestra lucha es real, no contra personas, pero contra demonios. Yo he peleado con demonios, así literalmente te digo, ¿eh? Y los demonios han peleado contra nosotros. Y hemos peleado en oración de rodillas, que es como mejor se ganan las batallas. Cuando te rindes a Cristo y el Señor te sorprende, la lucha es real. Si no es ahora, será mañana, y si no, pasado mañana. Pero lucharás con tus hijos, lucharás con tus nietos, lucharás con el matrimonio, lucharás en el ministerio, lucharás en el trabajo. La vida es lucha, lucha constante y permanente. Y el mundo intenta camuflar esta guerra con mentiras. Todo está bien, todo se va a arreglar, no pasa nada, todo va a cambiar, las guerras van a desaparecer. Mira todo lo que hicieron los hippies, las canciones, las poesías, las manifestaciones. Vamos por un mundo mejor, paz y amor, dejemos la guerra, ¿verdad? El mundo todo es mentira y más mentiras y venga mentira. Lo único que es verdad y permanece para siempre es Dios y su palabra. Y Él dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Así que no te hagas ilusiones de que este mundo va a ir a mejor. Eso es mentira, es rotundamente falso. Rotundamente falso. Los ricos cada vez serán más ricos, los pobres cada vez serán más pobres, los sinvergüenzas cada vez robarán más. Y así es la vida, llena de injusticias, de mentiras, ¿verdad? De corrupción, de inmoralidad, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Y yo quiero terminar mis días diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Le dije a Marco esta mañana, si tú me tienes que enterrar a mí en vez de yo a ti, quiero que me pongan este versículo en la lápida.
Y cuando me vayan a ver, si es que me van a ver, si no me van a ver, no me va a importar lo más mínimo, porque voy a estar muy ocupado en otras cosas. Quiero que me pongan Manolo Sierra, José Manuel Sierra. Aquí descansa José Manuel Sierra, el que dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Tú lo quieres terminar así tus días? ¿O quieres terminar tus días loco como una cabra, desesperado, amargado y deprimido? ¿O quieres terminar con la fe en el Señor, en victoria para la honra y la gloria del Señor? De ti depende, mi querido hermano y hermana. Cierra tus ojos. Oramos en esta noche a nuestro buen Dios y le pedimos a Él que nos fortalezca en la fe para que no tiremos la toalla ni perdamos el tiempo en cosas que no sirven para nada. La vida es corta, dice la Biblia, que es como neblina que pasa, y hay que aprovechar bien los tiempos. Por lo menos en mi caso, a mí me queda menos vida que la que ya he vivido, lógicamente, es normal. En la vida de otros muchachos aquí, de otros jovencitos, os queda más vida que las que habéis vivido, pero sea como sea, tarde o temprano nos tenemos que ir. Cuando te vayas, vete bien. No te vayas diciendo: qué asco de vida, he perdido mi vida, sino decir: Señor, gracias, porque te conocí, te serví y me esforcé por tu reino y por tu obra. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos muchas gracias por tu paciencia, por tu misericordia, Señor. Te damos muchas gracias porque tú nos fortaleces cada día. Y yo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos fortalezcas en la fe, que nos mantengas firmes en tus caminos, que nunca te abandonemos por nada ni por nadie, y que tú nos guardes del maligno, que tu mano, Señor, sea poderosa con nosotros y que veamos tu gloria todos y cada uno de los días de nuestra vida. Gracias, oh Dios, por haber llegado hasta aquí. Dígale al Señor: gracias, porque hasta aquí he podido llegar. A trancas, a barrancas, con luchas, con pruebas, con llantos, con lo que tú quieras, pero gloria a Dios, hasta aquí he llegado. Y me encuentro esta tarde en este lugar para decir: gracias, Señor, por la vida, que es lo más importante de la vida. La vida es lo más importante de la vida. Y todavía, mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Y tenemos esperanza porque estamos con vida. Así que gloria a Dios por su misericordia, gloria a Dios por sus bondades. Y le daremos siempre a Él toda la gloria y la honra en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, les invito a ponerse de pie conmigo, por favor. Estamos ya prácticamente terminando esta reunión. Quiero decirles que mañana salimos de viaje. Estaremos nosotros aproximadamente con unas 3 semanas y pico fuera. Vamos a Israel. Estaremos allí con diferentes grupos, llevándolos por diferentes partes del país. Estaremos donde murió Saúl, estaremos donde murió Jesucristo, donde fue crucificado y resucitado. Estaremos orando por ustedes y confiando de que ustedes también lo estarán haciendo por nosotros. Estaremos una primera semana como familia. Por primera vez en 20 años, una empresa llamada Sarel nos regalan absolutamente todo durante una semana para estar con mi familia tranquilos, que lo necesitamos muchísimo. Los hoteles, las comidas, las entradas, todo nos lo subvencionan, nos lo regalan ellos. Y es un sueño que yo he tenido por más de 20 años. Señor, permíteme algún día poder viajar con mi familia. En aquel momento no existía Adriel, ahora ya somos 5 y medio en casa. Así es que doy gracias al Señor porque en ningún momento tuve dudas de que podíamos hacer ese viaje, aunque la gente me decía: suspéndelo porque sabe lo que ha pasado con Miriam y pasa esto y puede pasar lo otro y no sé qué y no sé cuánto. Yo dije: el Señor no hace las cosas mal. A mí me llamó el director de esta empresa y me dijo: Manuel, lo que tú quieras, aquí estamos. Y yo le dije: yo quiero venir con mi familia a Israel. Yo quiero traerlos a donde nació y donde vivió el Señor Jesucristo. Y me dijo: hecho. ¿Qué necesita usted? ¿Necesita hoteles? Tenga usted los hoteles. ¿Qué más necesita? Comida. Tenga usted la comida. ¿Qué más necesita? Digo: hombre, ya puestos a pedir. Necesito entradas para entrar a los parques nacionales de Israel. Quiero ir a Cesarea con mi familia, quiero ir a Capernaum. Y me dijo: hecho. ¿Qué más? Y ya me daba vergüenza. Y le dije hoy a una que me llamó de allí,
Le digo, mira, ¿te puedo pedir una cosita más? Dice, lo que usted quiera. Y le dije, yo quiero que me den las entradas gratis para navegar gratis en el barco que va por el mar de Galilea. Y me dijo, hecho. Y me dijo algo más y ya me dio vergüenza. Y le digo, una cosita más. Necesito que un coche nos ayude a llevar las maletas del hotel a donde vamos a ir. Me dijo, hecho. Y ya dije, voy a parar porque ya me da vergüenza. Le iba a decir, deme un cacho del muro del muro de los lamentos que me lo traigo para Tenerife. Ya eso es mucho pedir. Así que doy gracias al Señor porque el Señor ha obrado, sigue obrando y tenemos que seguir orando, ¿verdad? Y confiamos de que podamos tener este viaje. Y yo dije aquí, y si eso se llama profecía, pues profecía, me da igual el título. Yo dije aquí, yo sacaré un selfie desde Jerusalén y ustedes verán que el Señor nos permitió ir con mi familia, que era el sueño de toda la vida, y le dije, Señor, ya después, ya estoy en paz. Y el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Y yo le doy toda la gloria y la honra a mi Señor en esta noche. A Él la gloria, a Él la honra. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, el signo de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Cántelo conmigo. Aleluya. La fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Canten ustedes, hermanos. Quisiera oírles. Rey de reyes. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos. Consejeros. Cordero que fue inmolado, el signo de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Elena, si puedes venir un momento, vamos a orar por ustedes. Miriam también, por favor, sube un momentito. Gloria a Dios. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? ¿Sabes que la Biblia dice que si un hermano llora, nosotros también lloramos? Pero si se goza, nosotros también nos gozamos. Y su victoria es nuestra victoria. ¿Lo crees? Y yo creo que nosotros también estamos muy contentos y muy gozosos de esta buena batalla que se ha librado y donde hemos visto la mano de Dios. Y seguiremos librando la buena batalla porque el Señor está con nosotros. Así que vamos a orar por esta preciosa familia para que el Señor los bendiga, los guarde, que este viaje que van a realizar sea un tiempo de refrigerio para ellos, ¿verdad? Donde el Señor esté renovando sus fuerzas, su mente, cada área de su vida, ¿verdad? Así que, hermanos, por favor, inclina tu mano. Quiero que ahí también estés orando con todo tu corazón. Señor, gracias. Gracias, Padre, Dios mío, Señor, por este tiempo, Señor. Este tiempo, Señor, tú te has glorificado, Señor, y te has mostrado como nunca antes, Dios mío, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, de ver tu bondad y tu fidelidad, Dios mío, que tú has traído una victoria tan grande y poderosa, y, Señor, tu palabra dice que toda obra es para tu gloria y para tu honra, Dios mío santo.
Damos gracias, Padre, por este viaje que van a realizar, Señor, como familia, Señor, a Israel, esa tierra santa. Dios mío, Señor, que vivan una experiencia grande, maravillosa, Señor. Que sigan viendo milagros, Señor, como nunca antes. Que sigan teniendo experiencias, Señor, fabulosas, Señor, ante tu presencia, Dios mío. Señor, renueva cada área, Señor, de ellos, Dios mío. Que vengan, Señor, llenos de tu presencia. Que esté rebosando su copa de gratitud, Señor, en todo momento. Guarda, Señor, su salida, Señor, y su entrada, Dios mío, Señor. Gracias por este tiempo que ellos van a tener, Dios mío. Pero sabemos, Señor, que otras personas también van a encontrarse con ellos, Señor, durante este tiempo. Dios mío, que sea un tiempo maravilloso, Señor, donde tú estés trayendo palabras, Señor, a cada una de esas personas que van a realizar ese viaje, Dios mío santo. Gracias por este tiempo que ellos van a estar afuera, Dios mío. Bendícelos, cuídalos, guárdalos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que hoy has traído a nuestros corazones, Dios mío. Ayúdanos a ponerla en práctica cada día en nuestras vidas, Señor. Y que cuando salgamos por esta puerta, Señor, nuestra confianza está puesta a ti, Dios mío. Gracias por todo. A ti toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Que la paz del Señor esté con vosotros, hermanos. Yo creo que estamos en el tiempo más interesante de la historia de la humanidad, porque estamos a punto de ver, y de hecho ya hemos comenzado a ver, el cumplimiento profético de muchísimas cosas. Entonces, ¿usted cree que la iglesia pasará por parte de la gran tribulación? No le quepa a usted la menor duda. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Lea usted los libros de teología de hace siglos atrás y ningún cristiano oraba o soñaba con no pasar por tribulación. Al contrario, era un honor ser perseguido. El arrebatamiento yo creo que es tan real como la silla en la que estamos sentados, Eliezer. Yo creo que estamos a punto de ver la manifestación del anticristo. Y hay un texto bíblico que a mí sí me ha llamado la atención y lo quiero mencionar, que dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Pero claro, este versículo se escribió hace 2000 años. Y si hace 2000 años Satanás sabía que le quedaba poco tiempo, ya me contarás a mí ahora. Si tú le preguntas a muchos judíos ortodoxos, hasídicos en Israel, oye, ¿cuánto tiempo falta para que venga el Mesías? El Mesías, desde su punto de vista, te dicen 1 hora. Mañana yo no sé lo que va a pasar. Bienvenidos al Podcast del Amor, el podcast donde hablamos de noviazgo, relaciones, de todo un poco. Hoy vamos a hablar del amor en los últimos tiempos y tenemos hoy el privilegio de tener con nosotros al pastor Manolo Sierra. ¿Cómo estás, pastor? Pues encantado de estar contigo aquí, me siento muy cómodo y es un placer poder conversar contigo y responderte a las preguntas que me quieras hacer. Pues vamos a hablar de los últimos tiempos. Normalmente hablo de relaciones, de noviazgo y demás. Hoy vamos a cambiar un poquito el patrón de lo que venimos hablando, el amor en los últimos tiempos, porque me ha gustado mucho lo que enseñas acerca de los últimos tiempos, cómo lo enseñas también. ¿Cómo tienes en tu cabeza esquematizado todo el patrón de los acontecimientos finales? Bueno, tú que hablas tanto del amor en tus programas, déjame decirte que hay un versículo que tiene que ver con los últimos tiempos y con el amor, que precisamente dice que el amor de muchos se enfriará. Así que el amor también va a ser tocado y afectado por todos los acontecimientos finales. Ahora, el esquema que yo tengo en mi mente es el que yo creo que nos proporciona la Biblia. Quiero empezar diciendo que la Biblia es muy clara a la hora de darnos información exacta acerca de lo que va a ocurrir. No tenemos que inventarnos nada. En profecías, en escatología, no es a mí me parece, yo siento, yo creo. Yo no me muevo en ese terreno. Yo me muevo en el terreno de lo bíblico, de lo que el Señor ha revelado, y lo revelado no necesita ningún tipo de confirmación porque ya está revelado y claro. Para poder entender el futuro, hay que entender lo que Dios ha hecho y cómo ha trabajado y cómo se ha manifestado en el pasado. Porque hay un versículo clave en el libro de Eclesiastés que dice, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Es decir, el tiempo futuro en el texto hebreo está invertido. Es como que te lo cuenta en pasado, pero aún no ha ocurrido en el futuro. Y de hecho, en el libro del Apocalipsis, que es un libro apasionante, que no es imposible de entender, ni mucho menos, hay una pregunta que se le hace en un momento determinado a Juan, que es el que escribe la carta, el que recibe la revelación de lo que va a ocurrir, y alguien le pregunta,
esta multitud con ropas blancas, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que no la puede contar nadie de tan numerosa que es, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Y Juan dice que la respuesta que dio es, no lo sé, no lo sé. Qué curioso que en ese momento Juan no sabía la respuesta y tú y yo sí la sabemos, porque tenemos todo el manual, toda la Biblia escrita, ¿no? Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y no han manchado sus vidas, sino que se han lavado con la sangre del Cordero, etcétera, etcétera, ¿no? En un lenguaje muy, muy bíblico. Es decir, aún no había sucedido tal acontecimiento y ya lo da por hecho. No, estos son los que ya han salido de la gran tribulación. Entonces, es muy importante conocer cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia para ver el desarrollo del plan profético de Dios, que se ha ido revelando poco a poco, hasta nuestros días. Entonces yo entiendo lo siguiente, habían una serie de profecías, más de 150, que tenían que cumplirse, que estaban relacionadas con su primera venida, con lo que la Biblia llama en griego la epifanía, la primera manifestación visible del Mesías. Claro, para que él pudiera venir tuvo que haber un pueblo, una tribu, en fin, una serie de acontecimientos que desembocaron en su nacimiento, tal y como decía el profeta Miqueas, en Belén de Judea. Vale. Nace, desarrolla su ministerio, muere en la cruz, resucita al tercer día, asciende a los cielos, pero es que no se ha acabado todo. Eso es parte de la trama. Ahora queda una segunda parte. Pero entre esa primera manifestación del Mesías y la segunda hay un enorme paréntesis, que algunos lo han llamado el periodo de la gracia, que es en el que nos encontramos ahora mismo, pero en algún momento tendría que producirse todas las señales relacionadas con su segunda venida. Entonces, nosotros podemos saber en qué tiempo nos encontramos por la señal que estamos viendo, porque la señal indica el tiempo y el tiempo indica la señal. Te pongo solamente un ejemplo. Jesús dijo que su generación era perversa y maligna porque siempre estaban demandando señal. Y él dijo, la única señal que verá esta generación será la señal del profeta Jonás. Y se refería a cuando Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de aquel enorme pez y después fue arrojado en tierra, etcétera, etcétera. Esa fue la señal de la época de Jesús, pero no es la nuestra. Las nuestras, las señales que nosotros vamos a ver en los últimos tiempos, están escritas, parte de ellas en los evangelios, en las cartas de Pablo a los tesalonicenses, por supuesto el libro del Apocalipsis y otras porciones. Por lo tanto, lo primero que va a ocurrir en los últimos tiempos es una manifestación brutal de la maldad. La maldad se va a multiplicar, no sabemos por cuánto, pero que se va a multiplicar y eso es evidente porque lo estamos viendo. Porque Jesús dijo que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Luego, para conocer lo que va a suceder en los últimos tiempos, hay que indagar cómo fue la generación de los días de Noé, donde había engendros, donde se mezcló el mundo espiritual con el mundo natural. Si no, de ahí eran los gigantes. No, la palabra gigantes en hebreo no es nefilín, es anak. Se mezclaron seres espirituales con mujeres, una maldad constante y permanente, hasta el punto que Dios dijo, basta, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, si eso se va a volver a repetir, quiere decir que la maldad se va a multiplicar de una forma brutal en los últimos tiempos. La pérdida de valores, todo es relativo, nada es absoluto. Ya lo blanco era negro, lo negro es blanco, lo malo es bueno, como el mundo al revés, que es lo que estamos precisamente viendo hoy en día, ¿no? Esa es una de las grandes señales de los últimos tiempos. Otra gran señal que ya se ha producido fue el retorno del pueblo de Israel en mayo de 1948. ¿Verdad? Cuando comenzó, por así decirlo, la cuenta regresiva. Esa profecía durante siglos no se había producido, pero ya es un hecho. Ya hay un país llamado Israel, con su bandera, con su himno, con su población, etcétera, etcétera. La recuperación de la ciudad de Jerusalén, que por más de 2000 años no le perteneció al pueblo de Israel, cuando en junio del 67 se pudo recuperar la perla, ¿no? Que es la ciudad de Jerusalén, la ciudad eterna del pueblo de Israel. Y ahí comenzaron una serie de acontecimientos muy interesantes. Cosas que se han dado, por ejemplo, en Europa, el continente donde se han llevado las 2 batallas más grandes de la historia de la humanidad, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde han muerto millones de seres humanos. Hoy en día somos amigos, comemos juntos alrededor de una mesa, alemanes, franceses, españoles, italianos, ingleses, etcétera. Esa es otra de las señales de los últimos tiempos. Y tantas cosas que vemos. Pero hay una señal
que se tiene que producir sí o sí. Y yo creo, y lo puedo demostrar, creo, con la Biblia, es la manifestación de un personaje que recibe muchos nombres. El más conocido, el anticristo. Pero, por ejemplo, en el libro de Daniel se le conoce como el cuerno pequeño. Pablo lo llama el hijo de pecado, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Va a ser un líder político con una capacidad brutal, con una unción diabólica fuera de lo común, hasta el punto que es la primera vez en la historia que Satanás unge a una persona y le permite ofrecer lo que él nunca ha ofrecido a nadie, paz y seguridad. Ese personaje político, que está a punto de levantarse, va a ser el que va a dar el pistoletazo de salida a lo que se llama el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación, que dura 7 años, divididos en 2 periodos perfectamente diferenciados, de 1260 días o 42 meses o 3 años y medio, o como dice Daniel, tiempos y la mitad de un tiempo, y todos esos sellos, trompetas y copas que menciona el libro del Apocalipsis se van a ir desarrollando poco a poco. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Algo muy importante. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde encaja el pueblo de Dios en todo esto? A mí me enseñaron, en la escuela bíblica en la que estudié hace más de 40 años atrás, que la iglesia no iba a ver nada de esto, que la iglesia iba a ser arrebatada, la iglesia no iba a ser trasladada a las bodas del Cordero, mientras en el mundo se llevaba a cabo la gran tribulación, y finalmente volveríamos, ¿verdad? Que es cuando todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Bueno, pues esa teoría, porque no es doctrina bíblica, aunque se enseña como es doctrina bíblica, la inventó un cura. La inventó un sacerdote, aproximadamente 150, 160 años más o menos, ¿no? Y el señor Scofield la incluyó como comentario en la Biblia y cayó muy bien, que la iglesia no iba a pasar ni iba a haber absolutamente ninguna señal que tiene que ver con la gran tribulación. Pero eso no es bíblico. La Biblia dice cuándo se producirá el arrebatamiento de la iglesia y la primera resurrección. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. A la final, trompeta. A la final, trompeta. Señores, ¿cuál es la final trompeta? Pues la que cuenta el libro del Apocalipsis, que dice que son 7 toques de trompeta. Lean ustedes en el Apocalipsis qué ocurre cuando se toca la 7ª trompeta y se van a dar cuenta que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia y con la primera resurrección, porque la Biblia habla de 2 resurrecciones, y lo viene diciendo ya desde Daniel capítulo 12, que unos resucitan para vida eterna y otros para condenación eterna. Y esa primera resurrección se produce al final de la 7ª trompeta, como dice Pablo, como misterio revelado en 1 Corintios capítulo 15, versos 51, 52. Por lo tanto, yo creo que estamos a punto de ver la manifestación del anticristo. Y yo sé que algunas personas se pueden llevar las manos a la cabeza diciendo, pero si a mí me enseñaron que eso no lo íbamos a ver. Bueno, es que usted tiene que comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que le enseñaron, si su teología coincide con la Biblia, o usted quiere que su teología o que la Biblia coincida con su teología. Por consiguiente, yo creo que estamos en el tiempo más interesante de la historia de la humanidad, porque estamos a punto de ver, y de hecho ya hemos comenzado a ver, el cumplimiento profético de muchísimas cosas. Por lo tanto, si se están preguntando algunos, ¿entonces usted cree que la iglesia pasará por parte de la gran tribulación? No le quepa a usted la menor duda. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Lea usted los libros de teología de hace siglos atrás y ningún cristiano oraba o soñaba con no pasar por tribulación. Al contrario, era un honor ser perseguido. La iglesia cristiana, el cristianismo, está bañado en sangre. ¿Cuántos hermanos nuestros murieron? Y eran a lo mejor más santos o más espirituales y más consagrados que nosotros. Por consiguiente, no nos tiene que sorprender que nos persigan. Lo que nos tiene que sorprender es que no nos persigan. Lo que nos tiene que sorprender es que no se metan con nosotros. Porque Pablo llegó a decir que el cristianismo, los cristianos eran la escoria del mundo en aquel tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la iglesia, muchos no se han enterado y están dormidos, no jugando a no sé qué, pero la iglesia va a pasar un tiempo difícil y de prueba. Y además le viene bien, ¿sabes, Eliezer? Le viene bien porque donde más ha crecido la obra y cuando más fuerte y más unidos hemos estado ha sido cuando nos han pinchado y cuando nos han perseguido. Cuando pasan de nosotros,
y ni siquiera se dan cuenta de que estamos, que es una desgracia tremenda que no esté la luz encendida, pues es cuando más se ha relajado la iglesia y cuando peor nos ha ido. Por lo tanto, lo bueno de todo esto es lo malo que se va a poner todo, ¿no te parece? Se va a poner malo y cada vez peor, porque cuando lees Apocalipsis, lo estábamos hablando antes, fuera de cámara, que es como una mujer que se pone de parto, Exacto. que los dolores van en aumento Claro. hasta que nace, ¿no? Y es horrible cuando vas al libro de Apocalipsis y vas viendo todos los acontecimientos, que ninguno es bueno en los últimos tiempos. Ninguno. Y además una cosa, Eliezer, si el libro del Apocalipsis no es para nosotros porque no nos va a afectar nada, ¿para qué Dios lo inspiró a Juan para que lo escribiera? Si eso no tiene nada que ver conmigo. En todo caso, que se lo mande a un político de turno, ¿no? Pero no, se lo mandó a la iglesia. Mándalo a las 7 iglesias de Asia Menor para que sepan lo que va a pasar. Incluso alguna de ellas le dice que va a ser perseguida también, ¿no? No, la iglesia siempre ha estado esperando la venida del Señor, desde sus inicios. Siempre Espero. ha estado, ¿no? Siempre. Bueno, nosotros Sí. más que nunca, ¿no? Siempre. Hay algunos que están decimos- esperando a hacerse ricos, más que a la venida del Señor, pero bueno. Cuando, por ejemplo, has mencionado palabras clave cuando hablamos de los últimos tiempos, como por ejemplo anticristo, Sí, tribulación. sí. Son las palabras clave que siempre. Las que más La suenan. bestia. Sí. El falso profeta. Cuando hablamos de falso profeta y anticristo, ¿quién es el falso No, profeta? son dos personajes diferentes. Claro, ¿quién es el falso profeta Exacto. y quién es el anticristo? Mira, eso lo explica perfectamente Apocalipsis capítulo 12 y 13, ¿vale? Esos dos capítulos para mí son claves en ese libro. Para mí esos dos capítulos, si se logran entender, bueno, puedes avanzar y disfrutar mucho en la lectura y en el estudio de esos libros. El falso profeta es un líder, digamos, religioso. Es un falso profeta, es un falso predicador, un falso exponente del Evangelio. Pero no deja de ser un exponente del pseudo-evangelio, ¿no? Y el anticristo es un líder político. Ambos se asocian, aunque después el anticristo se vuelve contra el falso profeta y lo destruye, pero digamos que hacen un tándem, ¿no? Se casan durante un tiempo. Los datos del falso profeta son espectaculares. Los datos del falso profeta son muy interesantes porque nos describe cómo se visten sus ministros, cómo se adornan los ministros que están bajo la tutela o bajo la cobertura del falso profeta, dónde está la sede central de gobierno de esa institución totalmente corrompida moral y espiritualmente. Por lo tanto, desconocer estos datos me parece a mí que es un error grave que muchos creyentes cometen, porque entonces cuando se manifieste este falso profeta o se dé a conocer este anticristo, digamos de una forma natural en cualquier sede mundial, sea la ONU, sea las Naciones Unidas, o perdón, sea la Unión Europea, pues si la Iglesia no dispone o no tiene estos datos porque no los ha estudiado, ¿cómo va a saber si está llegando un momento crucial en la historia de la humanidad? Nosotros sabremos quién será el anticristo, por ejemplo, Claro. porque a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando Hitler empezó a hacer el holocausto y la locura Sí. que hizo, todo el mundo en aquella época pensaba que, bueno, Hitler coincidía con muchas cosas que dice la Biblia, que podría ser el anticristo. Sí. Nosotros, y se han dicho tantas personas que no, es que es el anticristo, ¿conoceremos bien 100% este es el anticristo? Bueno, los cristianos que dicen que no van a estar, lógicamente no van a saber quién es, porque dice que se fueron, por lo tanto, ellos no supieron quién era, ¿no? Pero lo que está bien claro es que los datos que nos da la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cosas que nos demuestran que este es el verdadero anticristo, son tremendos. Por ejemplo, te voy a dar unos cuantos, ¿te parece? Venga. Del amor de las mujeres no hará caso. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, se puede interpretar de varias formas, ¿no? Pero un dato significativo. Del amor de las mujeres no hará caso. Del Dios de sus padres se va a desprender y adorará a Alama Ozin, dice en el arameo, en el texto arameo, Alama Ozin, el Dios de las fortalezas o el Dios de la guerra. Otro dato muy significativo. Otro dato muy interesante. Se levanta contra todo lo que es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Y otros muchísimos datos que te da la Biblia acerca de cómo se va a comportar este personaje, las alianzas que hará, las naciones que lo van a apoyar, quién le va a dar toda la capacidad, digamos, para poder gobernar en muchas de las naciones de la tierra, por dónde atacará, cuándo atacará, cómo hablará.
se le describe con 3 animales diferentes. Dice que se menciona león, se menciona leopardo y se menciona al oso. Esas tres animales son mencionados cuando se manifiesta el anticristo. Claro, lógicamente la interpretación de lo que significan, de lo que representan esos animales, la encontramos en el Antiguo Testamento. En uno de los sueños que tuvo Daniel, cuando dice que él una noche vio a un león alado, después dice que vio a un oso, y después dice que vio a un leopardo con 4 cabezas. Después vio una bestia, pero en esta ocasión dice que cuando el Señor le da la interpretación del sueño, el león representa al imperio babilónico, el oso representa a los medos persas. Los persas son los iraníes, los medos todavía no tienen tierra, son los kurdos que están todavía reclamando territorio y no lo tienen. Y luego el leopardo representa a Grecia. ¿Pero por qué lo representa con 4 cabezas? Porque en el tema profético, en el tema escatológico, los cuernos son naciones y las cabezas son imperios. Cuando Alejandro Magno murió, su imperio fue dividido en 4 y se repartió en 4 de sus generales: Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco. Esos 4 generales tomaron posesión de su reinado y por eso sale como con 4 cabezas. Luego el anticristo aglutina en su persona características de los babilónicos, formas de hablar de los persas y formas de actuar de los griegos. Hay que estudiar cómo era la cultura de los griegos, cómo son los persas en la actualidad, cómo actuaron los babilónicos en el pasado, porque es como una mezcla de características de estos imperios que han precedido a este último imperio que viene, y te vas a dar cuenta de que yo lo llamo, es una expresión mía, la última bala en la recámara de la pistola de Satanás, ¿no? Es la última oportunidad que tiene para conseguir sus objetivos. Sí, es verdad que Hitler se pareció mucho a un anticristo, pero hay un dato muy significativo. El idioma griego, que fue en el que se escribió el Nuevo Testamento, y el hebreo del Antiguo Testamento son idiomas alfanuméricos. Es decir, las letras son números y los números son letras. Por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nuestro idioma, que no lo es, fuera un idioma alfanumérico, la A sería la 1, el 1, la B sería el 2, la C sería el 3, y así sucesivamente. Las 22 letras del Aleph Bet en hebreo, cada una tiene un valor numérico, exactamente igual que el griego. Juan dice, aquí hay sabiduría, el que lee entienda, que el nombre de la bestia o el número del nombre de la bestia es 666. Es decir, no te da el nombre del personaje, pero te da el valor numérico del nombre. Por lo tanto, cuando uno puede llegar a sospechar de que este puede ser el anticristo, escribe su nombre, sácale el valor numérico y automáticamente lo descartas o dice este puede ser o no puede ser. Por lo tanto, son datos muy, muy significativos. Luego hay un dato también muy importante y es cómo intenta, y lo va a conseguir, controlar la economía mundial. El dinero va a desaparecer, las tarjetas de crédito van a desaparecer y se va a implantar en la cabeza y en la mano de las personas un microchip que ya existe, no es tecnología de ciencia ficción, sino que es algo muy fácil, muy práctico, muy bueno, pero que la palabra de Dios nos advierte de los peligros que puede conllevar. Y dice que todos serán marcados con el nombre o con el número de la bestia para estar localizados por una pequeña señal de GPS, por una pequeña batería de litio, que es lo que alimenta a este chip. Nadie puede comprar, nadie puede vender, nadie puede hacer ningún tipo de transacción. Imagínate llegar al banco a cobrar tu dinero y no lo puedes cobrar. Quieres comprar comida, no puedes comprar. Quieres poner gasolina, no puedes comprarla. Entonces es un sistema magnífico. Allí llevas todos tus datos bancarios, todos tus datos de pasaporte, de DNI, médicos, etcétera. Y es una forma como él va a marcar a los seres humanos, igual que si fueran animales, ¿no? Hay muchos animales, yo he tenido muchos perros y le teníamos que poner en la orejita el microchip, ¿no? Pues exactamente igual va a ocurrir. Así que son muchos los detalles. Es como los detalles que se daban acerca de la primera venida de Cristo. 150 profecías, es decir, que si logra cumplir este personaje 149, pero no cumple con las 150, se descarta automáticamente. No puede ser de la tribu de Leví, no puede ser de la tribu de Zabulón, tiene que ser de la tribu de Judá, etcétera, etcétera. Tiene que nacer en Belén de Judea para saber quién era el verdadero Mesías. Este es el falso Mesías, el antimesías, y también hay muchísimos datos para saber quién es. Es interesante lo que dices, porque justamente hace poco leí una noticia hablando de la inteligencia artificial
que esto sería otra pregunta Tremendo. que podríamos hablar, de cómo la inteligencia artificial en los últimos tiempos, o qué papel va a jugar la inteligencia artificial en los últimos tiempos. De hecho, hablando de los datos que decías, de todos los datos que tienen sobre nosotros, Elon Musk no gana tanto dinero de los Tesla, o él ha ganado dinero a base de la información que ha recaudado sobre PayPal, todas las plataformas que ha hecho, y ha vendido a otras compañías. O sea, eso ha sido. Pero otro día Elon Musk, hablando de los peligros de la inteligencia artificial en el futuro, vi algo que me causó una curiosidad tremenda, porque decía que, hablando con Larry Page, que es uno de los fundadores de Microsoft, o uno de los que estaban allí, decía que Larry Page estaba creando un dios nuevo a base de inteligencia artificial. Y era espeluznante cómo empezaban a crearlo, a decir qué podría pasar. ¿Cómo ves tú, con todas estas noticias que tenemos, la inteligencia artificial en los últimos tiempos? ¿Qué te sugiere? Bueno, una de las señales de los últimos tiempos es que, y Pablo describe incluso hasta el carácter de los hombres de los últimos tiempos, es que habría inventores de males. La capacidad de la maldad del hombre es ilimitada, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y ahora lo que el hombre quiere es crear a un Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Es, otra vez, todo invertido, ¿no? Por lo tanto, el Internet, las redes sociales, la inteligencia artificial, claro que va a jugar un papel fundamental en los últimos tiempos. De hecho, cuando en el libro de Apocalipsis dice que el anticristo pone una imagen suya en el templo que habla, bueno, la Biblia nos enseña que las imágenes tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, y pies y no caminan. Pero sin embargo dice que él pone una imagen suya en el templo y habla. Y la gente, cuando lo ve, lo adora. Hombre, lo que está bien claro es que no va a poner una estatua como la puso Nabucodonosor en Babilonia, ¿no? Sino que él va a poner probablemente un holograma. Mira, ahora el año que viene se va a dar por primera vez en la historia un matrimonio que nunca se ha dado. Y es una señora que se va a casar con un holograma de esto, ¿no? Un avatar. Sí, una cosa de estas re extraña, que haces así, no está, pero está, ¿no? Entonces, el anticristo va a echar mano de toda la tecnología. De hecho, la tecnología no es buena ni mala, es según el uso que le des. El Internet es maravilloso. Mira, gracias a Internet nos están viendo miles de personas, o millones. Pero, hombre, esto lo puedes utilizar para lo bueno o lo puedes utilizar para lo malo. La dinamita no se inventó para matar a la gente, la dinamita se inventó para otras cuestiones, ¿no? Por lo tanto, el enemigo, como dice la Biblia, que los que son del pecado y de la maldad siempre piensan en cosas malas, y los que somos del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu, el diablo siempre está maquinando. Y todo lo que él pueda utilizar para alcanzar sus objetivos, lo va a hacer. Yo siempre he dicho que nosotros vemos la televisión, pero la televisión nos ve a nosotros. Yo siempre he dicho que nosotros cogemos un teléfono, un celular, como llaman algunos, y podemos hablar y tal, sí, pero es que el celular también te está escuchando a ti constante y permanentemente, sabe dónde estás 24 horas al día. Y tú hablas un día de vacaciones en Hawái y al momento te salen informe de vacaciones en Hawái. Me ha pasado muchas veces, muchísimas veces. Además lo he hecho a propósito y funciona, sí. Totalmente. Hablemos más de Cristo. Sí. Hablemos más del Señor, prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a ver qué es lo que pasa. A ver si nos sale más. Claro. Por ejemplo, cuando hablamos también de el rapto, es otra palabra fundamental cuando hablamos de los últimos tiempos. Sí. ¿Qué sabemos en la Biblia con respecto al rapto o al arrebatamiento? Bueno, hay versículos muy interesantes. Por ejemplo, cuando lo que te citaba antes de 1 Corintios 15, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Metamorfosis es la palabra que aparece, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, yo pienso que ahí hay una referencia clara a este tema, ¿no? Algunos lo relacionan únicamente con la segunda venida. Pero Jesús dijo, por ejemplo, que estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, el molino casero, no el industrial, el grande, la una será tomada, la otra será dejada. Yo creo que hay muchas referencias en la palabra de Dios de una desaparición masiva de miles, de millones de seres humanos. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que incluso hoy en día hay predicadores que dicen que el milenio no existe, que es una forma metafórica de hablar de un periodo corto de reinado de Cristo, que el arrebatamiento no existe, que la segunda venida de Cristo no es así como se ha dicho siempre, sino que es diferente.
Sí, a mí me llama mucho la atención que son los mismos creyentes los que ponen en tela de juicio lo que enseña la palabra de Dios, por lo cual millones de hermanos nuestros han dado su vida y han muerto crucificados y quemados en las hogueras por defender esas doctrinas, y ahora resulta que nosotros, los más listos de la historia, cuestionamos lo que otros hermanos nuestros fueron capaces de dar la vida por defenderlo hasta la muerte, ¿no? El arrebatamiento yo creo que es tan real como la silla en la que estamos sentados, Eliezer. Lo que pasa es que es algo tan misterioso. Yo recuerdo en mi época, cuando yo me convertí, era joven, que nos ponían películas en las iglesias sobre el arrebatamiento, ¿no? Y soñábamos, ¿no? Y nos asustábamos cuando mirábamos a un lado y no estaba el hermano y decíamos, nos habremos quedado, ¿no? Parece como que eso se ha ido perdiendo, nos hemos entretenido en otras cosas, y es que el enemigo es un experto en entretener a la iglesia. Porque ya a los inconversos ya los tiene en la saca, ya los tiene en el bolsillo, ya son de él. Pero entretiene a los jóvenes, entretiene a los creyentes con otras historias, con otras metas, con otros objetivos, y nos olvidamos de que esta es una de las cosas más maravillosas del mundo, ser arrebatados en vida. Yo siempre prediqué durante toda mi vida que yo no iba a morir. Era mi anhelo, ¿no? No sé, no lo puedo decir a ciencia cierta, pero yo no voy a morir, yo voy a ser arrebatado con el Señor. Pero decir esto hoy en día en ciertos ambientes, decir, este tío está loco, ¿cómo que no va a morir? Eso del rapto no existe. Yo digo, ¿pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado de un tiempo a esta parte? Bueno, Dios lo sabe, ¿no? Sí, totalmente. Cuando hablamos, se me ha traspapelado una cosa que tenía para decirte, cuando dice todo ojo le verá, sí, cuando Él venga. Eso es en su segunda venida. En su segunda venida. Eso es en su segunda venida. Ahí, por ejemplo, muchas personas cuando empezamos a tener teléfono móvil y demás, decimos, ahora cobra sentido porque todo el mundo con la pantalla en un directo, por ejemplo, en cualquier plataforma digital, tú puedes ver qué está pasando. ¿Y el que no tiene teléfono? ¿No lo veo o qué? Claro, por eso te digo, este acontecimiento para ti, ¿cómo se va a dar? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros no podemos interpretar la Biblia con los parámetros del siglo XXI. Pero cualquier pasaje no podemos interpretarlo ni como cristianos, y menos el Antiguo Testamento. Imagínate las barbaridades que yo he tenido que escuchar a veces cuando, por ejemplo, dicen, no, es que hay un texto en Isaías, capítulo 6, el llamamiento de Isaías, donde dicen los serafines, santo, santo, santo es el Señor, y entonces santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Oiga, mire, si usted quiere hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay miles de versículos mucho mejor que ese. El tema es que en el hebreo no existe el superlativo. Entonces lo que se tiene que hacer es repetir la palabra. Por ejemplo, en nuestra Biblia tenemos un versículo que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera por cuanto en ti ha confiado. Oiga, ¿la paz es completa o no es completa? Si es de Cristo es completa. ¿Por qué dicen paz completa? Es que en el hebreo no dice así. En hebreo dice shalom, shalom, paz, paz. Porque no existe superlativo, entonces hay que repetir la palabra, ¿verdad? Por lo tanto, cuando queremos interpretar un pasaje de la Biblia, sea cual sea, hay que ponernos en el lugar del que lo escribió, en el momento histórico, ver si eso es un hebraísmo, si es una profecía, si es una metáfora. Por lo tanto, cuando vamos a la palabra de Dios y decimos que todo ojo le verá, ¿por qué necesariamente tenemos que decir, no, será por la televisión, será porque hay satélites, será por...? Bueno, eso es lo que nosotros interpretamos. Pero, por ejemplo, ¿cómo interpretamos lo mismo que va a ocurrir ese día? Que cuando Él venga no será de día ni de noche. ¿Cómo que no va a ser? No, ni de día ni de noche. Es un día que solamente conoce el Señor. No nos cabe en la cabeza. Él dijo, si os he hablado en términos terrenales y no me entendéis, si os hablara en una dimensión espiritual más elevada, no me entenderíais. ¿Cómo es posible que el primer día de la creación Él dijo, sea la luz, y fue la luz, y hasta el cuarto día no creó el sol? Entonces, ¿cuál era la luz? Primer día, segundo día, tercer día, había luz, pero no había sol, ni luna. No lo entiendo. Claro, no lo entiendes porque tú lo interpretas desde lo que tú conoces, pero es que hay que ponerse al otro lado. Por lo tanto, el de todo ojo lo verá. Yo no sé si va a ser por el teléfono. Bueno, y el que vive en la selva no verá que Cristo vino. Y el que no tiene teléfono, o el que está en un submarino, no se enteró que Jesús vino. Yo creo que será algo tan espectacular que no hay forma de poder interpretar con la tecnología y con el conocimiento que tenemos actualmente cómo será el acontecimiento más grandioso de toda la historia de la humanidad que llevamos miles de años esperando cuando Él venga en las nubes, y será algo realmente increíble. Claro, lógicamente los que no creen en el Señor ni leen su palabra dirán que estamos locos, ¿no? Pero bendita la cura, porque esta es la bendita esperanza de la iglesia. En el momento en el que nosotros no vivamos con la expectativa de que mañana me voy con el Señor,
¿A qué nos estamos dedicando? Yo predico y vivo hoy como si fuera el último día de mi vida. Porque hace años me dijeron que me quedaba poco de tiempo de vida y mi vida cambió completamente. Y entonces me doy cuenta de que ya no podemos hacer planes a tan largo plazo. A mí esa gente dice, no, yo tengo la agenda llena para los próximos 5 o 6 años. A mí me dan miedo, yo digo, como si fueras dueño de tu vida, ¿no? Si ahora salimos de aquí, sabe Dios si esta es la última entrevista o el último programa que hacemos en la vida, ¿no? Por lo tanto, ese día va a ser maravilloso y yo estoy esperando que llegue. Vivo con ese sueño y con esa ilusión. Totalmente. Me encanta escucharte porque me apasiona. Mira, es que esto es una maravilla, Eliezer, esto es lo más bonito del mundo. Es lo más bonito. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi abuela siempre me hablaba de Gog y Magog. Oh, sí, claro. De Rusia y China. Ese. Siempre. Uy, ¿qué capítulos has tocado? Madre mía. Siempre. Y me hablaba. ¿Te das cuenta? ¿Qué papel tiene? Y siempre que había una noticia de Rusia o de China, sí. ahí saltaba la abuela siempre. Tocaba el texto. ¿Tu abuela te hablaba de eso? Siempre. Pregúntale a los chavales hoy en día por Gog y Magog. Muchos dicen, ¿de quién? ¿Te das cuenta de lo que hablaban nuestros antepasados? Totalmente. ¿Te das cuenta de lo que hablaban? Siempre hablaban de la venida del Señor. Claro. Siempre. Nos prepararon para eso. Y no estamos preparando a esta generación claro que no. para la venida del Señor. Claro que no. Por eso quería hablar de este tema también, entre otras cosas. Por Dios. Pero, Gog y Magog, ¿qué papel tiene Rusia y China en medio de la venida del Señor? Mira, en esos capítulos que tú has mencionado, ya desde el 36 de Ezequiel es espectacular, porque ahí nos habla del Valle de los Huesos Secos. El Valle de los Huesos Secos es el cementerio, uno de los cementerios más antiguos del mundo, que está en el Monte de los Olivos, donde los judíos entierran a sus muertos, los que pueden, porque ser enterrado ahí vale muchísimo dinero, porque ellos creen que como el Mesías viene de la parte del Monte de los Olivos, pues serán los primeros en resucitar. Cuando el profeta Ezequiel estaba en el cautiverio en Babilonia, el Señor le mostró que ese Valle de los Huesos Secos resucitaría. Y dice, háblales, profetízales, para que entre el Espíritu en ellos. Y es como una visión profética de la restauración nacional y espiritual de Eretz, Israel. Yo siempre digo Eretz, tierra de Israel, y no Mediná, Israel, que es el Estado de Israel, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Para diferenciar una cosa de otra. A partir de ese capítulo en adelante, vemos que Israel, una vez que es restaurado, que ya ha sido restaurado, por lo menos a nivel nacional, mayo del 48, todavía espiritualmente no, todo se va a ir dando de una forma espectacular. Gog, Magog, Mesed y Tubal son lugares y personajes que se mencionan en los capítulos de Ezequiel, y dice que atacará a Israel entrando por el norte, es decir, por los famosos altos del Golán, que Israel conquistó en el año 67, pero que por ahí entrará una multitud de millones de personas con el objetivo de destruir al pueblo de Israel y con el objetivo de conquistar la ciudad de Jerusalén, que es, como dicen los judíos, el ombligo del mundo, el lugar de donde Dios creó la tierra, ¿no? Por lo tanto, China y Rusia un papel fundamental. Rusia va a atacar a Israel. Rusia ya está en el norte, ya está en Siria. Rusia está como loco por atacar a Israel. ¿Por qué no ha atacado? Porque Dios no se lo ha permitido. Pero que lo va a atacar no te quepa la menor duda. ¿Por qué tiene tantas ganas de atacar a Israel? Porque hay que entender todo esto desde un trasfondo espiritual. Por eso cuando uno ve las noticias, cuando uno ve la televisión, todos hablan de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, el Estado palestino, que los judíos son buenos, que los otros son malos, pero nadie habla del trasfondo espiritual de todo. Aquí hay un trasfondo espiritual. Y ese trasfondo espiritual, ¿cuál es? Es el mal contra el bien. El que destruya al pueblo de Israel demuestra dos cosas: o que Dios no existe, o que Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dijo que ese país nunca podría ser destruido, porque Él ha decidido, Él ha pactado con ese pueblo de que Él lo va a defender, y ese pueblo va a caer de rodillas, y sí o sí, quieran o no quieran, les guste o no, van a terminar reconociendo y mirando a aquel que traspasaron, es decir, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un conflicto espiritual. Es el reino de las tinieblas contra el reino de luz. Date cuenta que Israel es el único país de Medio Oriente que tiene otro Dios diferente a los jordanos, a los egipcios, a los iraníes, a los libaneses. Entonces es un país que es una piedra en el zapato. Y aparte de eso, no nos olvidemos de que para el Islam es un insulto. ¿Cómo no podemos con un país tan pequeño que representa el 0,2% de la población mundial? Y es un país que no tiene más de 300 kilómetros de largo. ¿Cómo es posible que no podamos destruir a este pueblo después de 7 guerras? Y ahora otra vez que están en guerra. Bueno, es que Dios está protegiendo a ese pueblo. Dice que Él no se dormirá
El que guarda a Israel no se dormirá, ¿no? Por lo tanto, hay un odio, no solamente contra Israel, sino contra el Dios de Israel. Porque es el espíritu de Amalek, el que se levantó contra el trono de Dios. Y tendréis conflicto, guerra, de generación en generación. Amalek murió, pero el espíritu de Amalek sigue vivo. Lo tomó Hitler, lo tomarán los enemigos de los últimos tiempos, y el objetivo no es destruir solo al Estado, al pueblo de Israel. El objetivo es borrar a Dios de la faz de la tierra. Y ya me contarás a mí si alguien puede borrar a Dios de la faz de la tierra. Es una guerra inútil, pero lo siguen intentando, lo siguen intentando, lo siguen intentando. Y cada vez que lo intentan, no solamente pierden, sino que además se demuestra que el Dios que controla la historia es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no hay otro Dios fuera de él. ¿Crees que esta generación va a experimentar todo lo que estamos hablando acerca de la segunda venida del Señor? ¿Crees que verá? Muchas cosas sí. Si analizamos cronológicamente el libro del Apocalipsis, yo creo, y es mi opinión personal, claro, me llevaría mucho tiempo demostrar contextos bíblicos y todo esto, que yo creo que la iglesia pasará la primera parte de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio. Y todo lo que la Biblia relata que va a pasar en esos 3 años y medio, lógicamente lo veremos. Que Dios nos protegerá, que Dios nos cuidará, siempre lo ha hecho. El Señor siempre marca una diferencia entre los que son y los que no son, entre la luz y las tinieblas. Sellos, que son 7, y trompetas, que son 7 en el Apocalipsis, yo creo que la iglesia las va a experimentar. Ya la segunda parte es otro tema. No hablo tanto de la iglesia, que sí, pero nosotros, ¿está tan cerca como para nosotros poder vivirlo? Yo le preguntaba eso el otro día al Señor, Eliezer, te lo confieso, con el corazón en la mano. O con la mano en el corazón, mejor con la mano en el corazón, ¿no? Si no estaría muerto. ¿Hasta cuándo me vas a permitir ver, Señor? Porque por una parte, yo digo, wow, llevo 40 años predicando de esto y ahora lo puedo ver. Como cuando yo digo a la gente que viene conmigo a Israel, aquí veis la Biblia, en Europa la leemos, aquí la vemos, ¿no? ¿Hasta dónde me vas a permitir ver? Pero como humano, en la carne a veces digo, oh Señor, guárdame porque no sé si seré capaz de aguantar todo esto sin tu gracia y sin tu misericordia. Aparte tengo un nieto precioso de 1 añito y pienso mucho en él, ¿no? ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Pero Dios nos va a dar la fuerza. ¿Hasta dónde vamos a poder ver? No lo sé. Pero la verdad que el horizonte, humanamente hablando, crea mucha preocupación. Sí, porque desde el 2020, no sé si es una sensación solamente mía, desde el año 2020, cuando empezó la pandemia, yo personalmente he visto una aceleración de los tiempos, el Señor me habló de esto. Claro. Increíble, brutal. O sea, hemos pasado una pandemia y 2 guerras que estamos atravesando y otras cosas más que se están levantando y muchos rumores como nunca antes en la historia. No, y ¿sabe lo que pasa? Que, por ejemplo, hoy en día en 1 hora ocurre lo que no ocurrió antes en 1 década. Por ejemplo, lo de la pandemia, lo del marzo del 2020, que ya vamos a hacer 4 años, dentro de poco. Bueno, fue algo brutal. Jamás en la historia de la humanidad había ocurrido algo así. Pero ya lo contamos como aguas que pasaron. Pero es que lo tuvimos que vivir un día y otro día y una semana y otra semana y un mes y otro mes. Y yo prediqué durante meses a sillas vacías en la iglesia en Tenerife, ¿no? Que te quiero decir con todo esto que ahí vimos cómo en 1 hora te sale un anuncio en televisión y te dice todo el mundo para adentro y nadie podía salir a la calle. ¿Hasta cuándo? Bueno, ahora sabemos hasta cuándo duró, ¿no? Que te quiero decir de que el mundo es muy cambiante y es que no hay tiempo. Es que hay un texto bíblico que a mí sí me ha llamado la atención y lo quiero mencionar, que dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Pero claro, este versículo se escribió hace 2000 años. Y si hace 2000 años Satanás sabía que le quedaba poco tiempo, ya me contarás a mí ahora, pues le quedarán horas. Le quedarán horas. Si tú le preguntas a muchos judíos ortodoxos, hasídicos en Israel, oye, ¿cuánto tiempo falta para que venga el Mesías? El Mesías, desde su punto de vista, te dicen 1 hora. Es decir, mañana yo no sé lo que va a pasar. Pero tantas bombas atómicas, ¿tú crees que nunca nadie las va a utilizar? ¿Nadie va a tener la tentación de apretar el botón? Yo no me lo creo. De hecho, la Biblia habla de que se van a utilizar armas bacteriológicas, químicas, nucleares, cómo se muere la gente por un efecto de estas bombas. Sí, yo no sé hasta dónde el Señor nos va a permitir ver, pero estamos viviendo en tiempos muy interesantes, de verdad, muy interesantes. Y acelerados. Esta aceleración nos lleva a un año marcado en una agenda, que es 2030. Oh, sí.
Agenda 2030, Sí. que tiene, cuando ves todo lo que implica, todos las declaraciones de intenciones Sí. que tienen acerca de todo lo que quieren hacer hasta 2030, da miedo. Sí, sí. ¿Lograrán hacerlo hasta 2030? No lo sé, pero da miedo. Cuando lo lees y lo que hay detrás, da miedo. ¿Crees que estos 10 años son clave para la historia? Yo creo que van a llegar hasta donde Dios les permita llegar. Porque no nos olvidemos que aquí el que manda y el que controla la historia, el que quita y pone es Dios. El hombre puede planificar. Mira, Hitler decía que su tercer Reich iba a durar 1000 años y terminó en un rotundo fracaso, y ya de los nazis no queda ni la bandera, ¿no? Que te quiero decir con todo esto de que el hombre puede proponer y creer en muchas cosas, pero Dios es el que controla y el Señor es el que va a permitir que se llegue hasta cierto límite. Y además te voy a decir una cosa, y llegará un momento que Dios dice, hasta aquí has llegado. Porque dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie se podría salvar. Por lo tanto, lo bonito de todo esto es que esto no es un caballo desbocado que no tiene control. No, esto tiene control. Y todo está saliendo según el plan de Dios. Ni más ni menos. Porque aquí ni una hoja de un árbol se cae sin permiso de Dios. Por lo tanto, eso es la fuerza y la fe que tenemos de que todo está saliendo según el diseño de Dios, aunque sea fuerte, pero es así. Totalmente, y podríamos hablar tanto de tantas cosas. Seguro. Yo quiero cerrar este podcast, está súper interesante, pero tenemos que ir acabando ya, en una pregunta que se sale del tema, pero no de lo que yo suelo hablar en los podcasts. Te lo he mencionado antes y quería que le mandaras un mensaje a todas aquellas personas que están buscando la persona de Dios para su vida. ¿Cómo saber si la persona que me gusta, que me atrae, es de Dios? Bueno, ya nos vamos a otro tema completamente Nos vamos diferente, a otro tema. ¿no? Sí, hemos cambiado. Sí. Es una pregunta, porque yo siempre en los podcasts tengo como Está bien, un muy bien, consultorio que me perfecto. manda la pregunta y quería hacerte esta pregunta para cerrar No, muy este bien, tiempo. me parece bien, y seguramente muchos chicos jóvenes y chicas pues están viendo esto y se harán esta pregunta, ¿no? Bueno, a mí en mi época me gustaban todas. ¿Qué quieres te diga? Y que a un chico le gusten las chicas, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que le gusten las chicas, y no sea, en fin, y que a las chicas les gusten los chicos. Ahora, eso no significa de que esto es como cuando yo jugaba de pequeño, Team Marín de Openhue, Cucaramácara, Titirifue, ¿no? Esta o aquella, ¿no? Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios tiene la persona perfecta para tu vida. Seas chico o chica, Dios tiene la persona perfecta para tu vida. Recuerda lo que le pasó a Adán. Adán se sentía solo y Dios le buscó su compañera. Lo metió en un profundo sueño para que no opinara, ni dijera así o asado, sino tú cállate que yo sé lo que te conviene y lo que no te conviene. Y el Señor le dijo, esta es tu compañera idónea, ¿no? Lo bonito de todo esto es que Dios se encarga de todos los detalles de nuestra vida. Si a ti te gusta ese chico, te atrae esa persona, ora al Señor, ora a Dios. Me dicen algunos, ¿se pueden poner pruebas? Sí, ¿por qué no? Yo solamente te voy a decir una cosa, lo que Dios tiene para tu vida, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, nadie te lo va a quitar. No tienes que competir, no tienes que pelearte con nadie, porque lo que Dios tiene para tu vida, nadie te lo va a quitar. No pierdas el tiempo enamorándote, dándole lugar a emociones y a sentimientos que después te pueden hacer mucho daño, tanto a ti como a otras personas, ¿verdad? Aprende a esperar en el Señor, porque no solamente es que te guste. Generalmente lo que te atrae, lo que te llama la atención es lo que vemos, lógicamente. Pero hay que conocer a la gente. ¿Qué gustos tiene esa persona? A lo mejor tú quieres servir a Dios y ella no, o él sí, o ella no. Entonces, orar, hablar, buscar a Dios en oración, pedir consejo. En la multitud de los consejos está la sabiduría. No experimentes. En esto no se pueden, yo la verdad te lo digo, en esto no se pueden hacer experimentos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. ¿Dónde está esa persona? Aunque no lo veas aquí, mira, mi noviazgo duró 7 meses por carta y por teléfono. Yo vi a mi mujer 20 días físicamente antes de casarme. Ella vivía en Galicia, yo estaba en el ejército, en Andalucía, no existía WhatsApp, no había Facebook, no había teléfonos, y yo estuve 7 o 9 meses simplemente por carta y por teléfono, y nos vimos físicamente 21 días antes de nuestro matrimonio. Ya hemos cumplido más de 40 años de matrimonio. Por lo tanto, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.
Es una necesidad, es un deseo, es un anhelo, casarte, formar una familia, tener hijos, bendito sea Dios. Pero es que ese anhelo no nace de tu corazón. Ese anhelo es un anhelo bíblico, te lo pone el Señor en tu vida. Por lo tanto, ora al Señor, espera en el Señor, pide consejo y no corras, que el Señor tiene lo mejor para tu vida. Y más vale esperar que por correr hacer las cosas mal y después llorar. Y es mejor a veces decir, me gustaba, lo quería mucho, pero es mejor llorar una semana que llorar toda una vida. Tremendo consejo, tremendo consejo. Bueno, gracias por ti, tu un placer, tiempo, una gracias bendición. por tu sabiduría, por favor. dejarte usar por el Señor. Y nos vemos en el siguiente podcast del amor. Ya sabes, suscríbete, dale like, compártelo con alguien que necesita escuchar lo que tú ya has oído. Dios te bendiga. Amén. Diga, Amén. diga, Amén. diga, Amén. diga, Amén. diga. Amén.